bueno, ya me conocen durante las rotaciones. El día de hoy haremos neumonía adquirida en la comunidad en pediatría, que es un tema básico para pediatría definitivamente. Es lo que más vamos a tener en la consulta privada. Dentro de la definición, bueno, ¿qué es la neumonía? Pues es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar que compromete a los alvéolos y o intersticio y está causado por virus, por bacterias u otros patógenos como hongos, ¿no? Y que ha sido adquirida, como su nombre lo dice, adquirida en la comunidad, ha sido adquirida en la comunidad, en un ambiente extrahospitalario, y que va a incluir aquellas iniciadas hasta las 72 horas después de que el paciente ha sido hospitalizado, ¿no? Es decir, ingresa sin diagnóstico de neumonía, pero se presenta dentro de las 72 horas, se considera extrahospitalario. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente para tener, para recordar cuáles son los gérmenes más frecuentes en la comunidad y de acuerdo a ello armar nuestro esquema terapéutico. Ese es el objetivo básicamente, ¿no? La neumonía hospitalaria, como su nombre lo dice, es aquella neumonía adquirida dentro de un ambiente hospitalario, adquirida 72 horas después de que el paciente ha ingresado o 7 días después del alta. Bueno, entonces con respecto a la fisiopatología, ¿cómo es que se desarrolla la neumonía? Es tras la invasión y el crecimiento excesivo de un microorganismo patógeno en el parénquima pulmonar que desborda las defensas del huésped y produce exudados intraalveolares, es decir, se pierde el equilibrio, ¿no? Puede ser a través de inhalación de aerosoles infectados, en este caso los contagios, la aspiración de secreciones orofaringeas, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de aspiración pulmonar crónica, los que tienen problemas de deglución, que aspiran sus propias secreciones, ¿no? Por diseminación hematógena también, hemos visto casos de ellos, y por contigüidad. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir porque toda esta presentación está ya colgada, entonces no tienen que copiar nada, ¿no? Pero si quisieran comentar algo o que desaclarar algo o lo que ustedes han visto, entonces nada, levanta su mano y podemos como conversar, ¿no? Porque realmente toda la presentación, todo lo que voy a decir está ya escrito y ustedes lo tienen, ¿ya? Entonces, luego de superar estos mecanismos de defensa del tracto respiratorio, estos gérmenes van a colonizar el parénquima pulmonar, ocasionando una inflamación del intersticio y o de los alvéolos, provocando exudado, lo cual se va a manifestar pues a través del cuadro clínico, ¿no? Dentro de la etiología tenemos virus, tenemos bacterias, también tenemos otros, aquí se considera el micoplasma, clamidia, Pneumocystis jirovecii, hongos, y bueno, las neumonías tampoco son excluyentes, es decir, si hay un virus no quiere decir que no puede haber una bacteria o al revés, ¿no? Dentro debemos recordar siempre que la etiología bacteriana es la que se va a tratar con los antibióticos, pero debemos recordar que la más frecuente es etiología viral, ¿no? Y muchas veces no requiere ningún antibiótico. Muy bien, acá tenemos una tablita que también igual que ustedes la tienen, los agentes patógenos más probables de acuerdo al grupo etario. Hay muchas tablitas de acuerdo a de repente a cada estudio que hayan hecho en diferentes lugares, pero esto es lo que tenemos en este momento, ¿no? Los neonatos, por ejemplo, tenemos bacterias como Streptococcus beta hemolítico del grupo B, tenemos el E. coli, lo más frecuente son los gram negativos, entonces si tenemos un neonatito con sospecha de neumonía, pues tenemos que cubrir gram negativos, tenemos que cubrir, por ejemplo, Listeria monocytogenes, Clamidia trachomatis, algo que podemos pensar porque puede haberse contagiado durante el paso por el canal en el momento del parto, ¿no? Esto de neonatos, de niños chiquitos. Ahora, si estamos hablando ya de un niño, y debemos recordar, como les mencionaba, que también los virus están presentes, ¿no? Ahora, si tenemos un niñito ya de un mes a 3 meses también, debemos recordar que en general en todos los grupos etarios siempre va a ser más frecuente el Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Eso sí, debemos tenerlo bien claro, siempre tenemos que cubrir en cualquier grupo etario el Streptococcus pneumoniae. Ahora, de un mes a 3 meses tenemos algunas diferencias, por ejemplo, podemos encontrar Haemophilus, no podemos encontrar Staphylococcus, Bordetella pertussis también, Listeria monocytogenes, también podemos encontrar Mycoplasma pneumoniae, aunque es más frecuente esto en niños más grandes, como por ejemplo de los niños de 5 años a 12 años, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver que en general en todos los grupos etarios va a haber predominantemente Streptococcus pneumoniae. Entonces nuestra cobertura antibiótica siempre tiene que ser dirigida contra un Streptococcus pneumoniae. Ahora, si es un adolescente, pues es más probable que tal vez también podamos tener Mycoplasma pneumoniae, clamidia, ¿no? Los gérmenes atípicos. Si es un chiquito, si es un bebito, por ejemplo, nuevamente pensar pues en gram negativos, o por ejemplo, clamidia trachomatis, no puedes pensar en ningún grupo etario, ¿no es cierto?
Ya, muy bien. Y también recordar que los virus siempre están frecuentes, ¿no? ¿Quiénes son los virus más frecuentes? El virus sincicial respiratorio, que tiene mayor... Ahora, ¿quiénes son los que son más agresivos? Los virus de la influenza, ¿no es cierto? La influenza A, el H1N1, que ustedes ya han escuchado, que hemos tenido pues, muchos casos de ellos también. Entonces, siempre recordar que la causa más frecuente es la viral, que puede sobreinfectarse con una bacteria, por supuesto que sí, pero eso es mucho menos frecuente, ¿no? Con respecto a la epidemiología, sabemos pues, que la neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo, esto a través de los años. Si leen reportes de hace tiempo y ahora, pues lamentablemente seguimos con lo mismo, ¿no? Que la neumonía sigue siendo la principal causa individual de mortalidad infantil. Y se calcula que la neumonía mató a unos 920.126 niños menores de 5 años en el 2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. La neumonía va a afectar a niños y a sus familias en todo el mundo, ¿no? Nadie se excluye. Y bueno, va a depender también de los factores de riesgo. Tenemos factores medioambientales, sociales, quienes, por ejemplo, las familias que habitan en zonas con temporadas de bajas temperaturas, que hay mucho hacinamiento, ¿no? Sobre todo el hacinamiento, que es lo que va a propiciar el contagio de enfermedades respiratorias, ¿no? Enfermedades virales, bacterianas. Familias de bajo nivel socioeconómico que pueden conllevar finalmente, pues, de repente que no tienen acceso a salud, el mismo hecho del hacinamiento, el bajo nivel de instrucción de los cuidadores, porque hay familiares que de repente tú les puedes explicar y ni siquiera pues, pueden aplicar la dosis correcta. Les comento un caso que yo viví cuando estaba en el SERUM, ¿no? Entonces, una paciente que igual su hijito tenía neumonía, se le recetó su amoxicilina, que era para preparar, y en este caso, pues, la paciente no regresaba, como ahí normalmente en los lugares lejanos, más bien el personal tiene que ir a la casa de los pacientes a ver cómo van, ¿no? Entonces fuimos a la casa del paciente a ver cómo iba y nada, el bebito estaba mal, estaba con fiebre, y le dijimos, a ver, dame tu jarabe, que hasta dónde le estás dando, qué es lo que está pasando. Y cuando nos dio el jarabito, pues tenía en la parte de abajo todo el polvito y encima estaba el líquido, o sea, el agua. Ni siquiera había tenido, lo había agitado, pero lo había agitado tan parcialmente que no había logrado diluir, o sea, a ese nivel podríamos llegar. Entonces, por eso es muy importante ver el grado de instrucción de los cuidadores, tenemos que ver, porque a veces son madres adolescentes. Ahora sí. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos que ver el grado de instrucción de los cuidadores, ¿no? Porque también tenemos muchas veces madres adolescentes que no son, o no se hacen responsables, o de alguna forma pues no le dan el suficiente cuidado, ¿no? Y esto estamos hablando de la madre o el cuidador, que a veces tampoco puede ser la madre, puede ser el padre o un familiar. Y el tema de las madres adolescentes, que apenas están dejando de ser niñas y no tienen esa, de repente, capacidad de poder cuidar a otro niño pequeño, ¿no? Ahora es importante también los estilos de vida e higiene, el CREP, que tengan sus vacunaciones completas. Si tiene pues su vacunación completa, probablemente pues, sea un poco más alejado, por ejemplo, en este caso los neumococos, ¿no? Si tiene todo completo su cartilla de vacunación. También es importante la práctica inadecuada de lavado de manos, porque normalmente es difícil que una persona que esté con tos le vaya a toser al niño, ¿no? Pero muchas veces se protege con la mano, se toca la nariz con las secreciones y con esa mano sin haberse lavado lo toca el niño y de esa forma como usualmente puede contagiarlo. La ausencia de la lactancia materna exclusiva, ya mucho se ha dicho en la práctica lo importante que es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Incluso se menciona que tiene un efecto protector contra el virus sincicial respiratorio, por eso es que estos niños tienen menos posibilidades en todo caso de tener problemas, ¿no? Cuando tienen lactancia materna exclusiva. La vacunación, lo que he mencionado, el contacto cercano con personas que estén enfermas, que tengan neumonía, porque pues si viven sobre todo en un hacinamiento, sin medidas de higiene, va a haber posibilidades de contagio, ¿no? Que el aire doméstico esté contaminado, que haya humo, que haya leña, combustible, porque esto va a disminuir, de alguna forma va a alterar la clearance pulmonar, lo cual va a condicionar a que haya mayor posibilidades de infección. El tabaquismo pasivo también, que prácticamente en nuestro país no hay tanta frecuencia, pero igual es considerado también como un factor, ¿no? Y finalmente los factores también relacionados a la misma persona, es decir, quienes tienen más riesgo de tener neumonía, pues los niños que tienen bajo peso al nacer, que son prematuros, ¿no? En general todos los niños menores tienen más posibilidades porque tienen un sistema inmunológico que aún está en desarrollo y no son capaces muchas veces de controlar las enfermedades y pueden llevar a neumonías, no solamente neumonías, sino a neumonías graves, ¿no?
Los niños que están desnutridos, la desnutrición es un factor que puede condicionar también a mayores infecciones, la anemia en cualquier grado de ello, ¿no? Porque estos pacientes tienen un grado de inmunodeficiencia, no tienen proteínas. Inclusive ustedes recordarán que cuando ya el paciente recibe el tratamiento, por ejemplo la vancomicina requiere de que haya proteínas para su traslado, para su transporte, y si no lo hay, pues no va a haber un buen resultado, ¿no? Las comorbilidades, evidentemente, las enfermedades crónicas, los que tienen inmunodeficiencia, los pacientes. En el hospital hemos tenido niños con inmunodeficiencias severas, innatas, las que tienen totales, pues sabemos que la mortalidad es alta y esos niños no llegan al año de vida, ¿no? Algunas inmunodeficiencias parciales, de repente sí, también hemos tenido niñitos de meses que ya de repente han tenido 2, 3 episodios de neumonía. ¿Por qué? Porque no tienen las defensas adecuadas, ¿no? Entonces, si tenemos un niño con comorbilidad, evidentemente estamos en un factor de riesgo importante. Dentro del cuadro clínico, pues cómo se manifiesta, lo que ustedes siempre han visto, los síntomas comunes, cuáles son: tos, fiebre, respiración rápida, que en este caso es la taquimia. Entonces, son los signos y síntomas principales que ponen en su historia clínica cuando viene un niño con neumonía, ¿no? Ahora, dependiendo del compromiso, también ya puedes encontrar de repente tiraje, puedes encontrar trastorno de la conciencia, va a depender de qué tan grave está el paciente, ¿no? ¿Qué escuchamos? Usualmente escuchamos estertores tipo crepitantes localizados, ¿no? Entonces, si nosotros escuchamos, podemos escuchar, por ejemplo, sibilantes, roncantes, que son bilaterales, pues eso nos va más bien a alejar de lo que es la neumonía, porque la neumonía, como estamos mencionando, son estertores localizados, ¿no? Podemos encontrar también matidez, submatidez, dependiendo de que si también esta neumonía puede estar asociada a un derrame pleural. Podemos encontrar, por ejemplo, el soplo tubárico, fremito vocal aumentado, dependiendo de, como les menciono, del estadio, ¿no? Dentro de los criterios, ¿qué cosa consideramos? Que dijimos, pues es tos, finalmente, la respiración rápida, puede la neumonía estar o no acompañada de fiebre, y si tuviéramos la posibilidad de hacer una radiografía, pues veríamos un infiltrado nuevo, ¿no es cierto? Y tenemos acá, bueno, es una tablita para que ustedes recuerden cuáles son los valores normales en los niños menores de 2 meses, valor normal menor de 60, si tenemos más de 60 ya estamos considerando respiración rápida, de 2 a 12 meses 25 a 40 respiraciones por minuto como normal, y de 50 más ya consideramos taquimia, y los niños de 1 a 5 años se considera de 20 a 30 respiraciones por minuto, y más de 40 recién se considera respiración rápida, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, chicos? Porque es un tema que vemos el día a día, todo el tiempo nos enfrentamos a niños que probablemente tengan neumonía y nosotros necesitamos de repente las herramientas para poder dar un inicio a un tratamiento temprano, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como hemos mencionado, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, finalmente, la anamnesis, ¿no? La mamá viene, nos relata cómo empezó todo, cuántos días tiene la enfermedad, de repente es un niño que ya no quiere lactar, que está de repente con tendencia al sueño, lo cual también nos puede indicar gravedad, ¿no? El examen físico, lo que acabamos de mencionar. Debemos reiterar que muchas guías de diferentes países, de repente que tienen más recursos que nosotros, pues no consideran la radiografía de tórax como imprescindible para el diagnóstico de neumonía. En este caso no es necesario para poder empezar el tratamiento. Ahora, si tú tienes acceso a una radiografía y la quieres tomar para de alguna forma confirmar que si hay un infiltrado nuevo, lo puedes hacer, pero eso no debe significar que debamos retrasar el tratamiento. Les comento porque en algunas ocasiones ha llegado pacientes al hospital con su hoja de referencia. Dice, le mandamos, ¿para qué viene la señora? ¿Para qué? Porque le están pidiendo una radiografía, y como en el puesto de salud no tiene radiografía, entonces le están refiriendo para que le tome su radiografía y con eso recién va a ser diagnosticada y ahí recién va a empezar el tratamiento, y eso no es así. Nosotros tenemos que considerar que el diagnóstico es básicamente clínico. Si tenemos una sospecha alta, debemos empezar el tratamiento sin necesidad de tener la radiografía. Ahora, si tú la tienes, bueno, si lo tienes acceso, lo tienes a la mano, perfecto. Porque también debemos recordar que hay algunos infiltrados neumónicos que tampoco se pueden traducir en la radiografía en etapas iniciales, ¿no? Entonces no es indispensable, y lo dicen en todas las guías de países que de repente tienen un mejor sistema económico, un sistema de salud básicamente, ¿no? Que tengan todos los recursos. Igual, con los exámenes auxiliares, un hemograma tampoco te va a definir que empieces o no empieces un tratamiento, porque estamos hablando de una neumonía que vive en la comunidad, ¿no es cierto? Eso básicamente nos va a ayudar cuando tenemos un paciente que de repente ya está hospitalizado, el paciente ya está en tratamiento y realmente está yendo mal, pues yo quiero ver un parámetro para ver qué es lo que está pasando, le puedo pedir un hemograma, pero el hemograma no es imprescindible tampoco
para yo iniciar el tratamiento. Para yo iniciar el tratamiento solamente requiero de mi clínica, de mi sospecha clínica, el examen físico, la anamnesis, eso es todo. Bueno, la radiografía que yo le acabo de mencionar, ¿no? Y también igual el PCR tampoco es indispensable para poder iniciar el tratamiento. ¿Nos puede servir como seguimiento? Sí. Es un paciente que ya está hospitalizado, que está grave, ¿no? Y yo necesito hacer un seguimiento, puedo pedir hemograma, puedo pedir PCR, sí. Pero para yo empezar el tratamiento no es necesario, no es absolutamente necesario. Les digo eso porque ustedes dentro de poquito van a ir al internado, después van a ir al SERUM, que va a ser su primera experiencia como médicos y van a estar de repente con esa duda. No tengo mi placa, ¿le empiezo o no le empiezo antibiótico? Ya saben que sí tienen que hacerlo porque eso lo avala toda la guía. Y al contrario, si no le empiezas el tratamiento, de repente por ahí hay un juicio, una demanda y todas las guías internacionales lo refieren. No es imprescindible para iniciar un tratamiento, ¿ya? Eso le estoy hablando bastante de ello porque siempre hay mucha controversia con ello, incluso en las guías nacionales, que si la ponemos, que no la ponemos, siempre hay mucha controversia en ello, ¿no? Bueno, acá tenemos pues una evaluación radiológica, vemos rápidamente, ¿no? Que acá tenemos una consolidación típica, acá vemos radiopacidades difusas. Entonces, finalmente, ¿qué es? Es una sintomatología clínica, ¿no? Que puede venir sí, apuesta o no acompañada de fiebre y con un infiltrado nuevo en caso de que tuviéramos la placa. Como les digo, o sea, no es que no podamos pedir placa, lo podemos hacer, pero eso no es imprescindible para empezar el tratamiento, ¿ok? Muy bien, acá hay una tablita donde mencionan aspectos a considerar en el diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, refieren que como característica de edad, bacteriana cualquiera, viral cualquiera, micoplasma de 5 a 15 años, ¿no? Entonces, un poco para orientarnos cuál podría ser la causa bacteriana o viral, ¿no? De acuerdo a los síntomas asociados. Lo cual sabemos nosotros que en medicina hay frecuencias, en todo caso es más frecuente, pero no es absoluto, ¿no es cierto? Es solamente una guía referencial, pero que no la podemos tomar como si fuera patognomónico. Bueno, entonces tenemos a nuestro paciente que viene a consulta y sospechamos de una neumonía adquirida en la comunidad. Si este pequeñito tiene menos de 2 meses de edad, no podemos buscar ningún criterio. Simplemente el hecho de tener menos de 2 meses de edad es suficiente para que este paciente tenga que ser hospitalizado por el simple, con la sospecha de que puede tener neumonía. Eso tenemos que tener en cuenta porque es un grupo de riesgo muy grande. Entonces no es que voy a ver cómo responde, no. Si simplemente tiene menos de 2 meses tienes que hospitalizarlo, ahí lo dice en la tablita, ¿ya? En este grupo etario es difícil diferenciar clínica y radiológicamente una neumonía viral y una bacteriana, por lo que se recomienda administrar antibiótico. Entonces, ustedes han escuchado hace poco que yo les he mencionado que dentro de las neumonías la más frecuente es la viral, y la viral no requiere tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Solamente sintomático. Y puedes de repente pues intentar diferenciarlo en un niño grande, pero en un niño pequeño, menor de 2 meses, no vamos a intentar diferenciar nada. Nosotros le tenemos que dar un antibiótico porque no hay ninguna prueba que te vaya a diferenciar si es viral o bacteriana. Entonces, un niño de menor de 2 meses que sospecha de neumonía, lo tienes que hospitalizar y le tienes que iniciar su antibiótico. Y después el niño mejora y impresiona que es viral, eso se ve en la evolución, ¿no? Ahora, pero si el niño tiene más de 2 meses, entonces, ¿en qué casos lo voy a hospitalizar? Si presenta comorbilidad, si es un niño cardiópata o es un niño que de repente es prematuro, tiene broncoespasía pulmonar como antecedente, ¿no? Entonces, si tiene una comorbilidad, entonces ahí sí es un criterio para hospitalizarlo, ¿no? También cuando tiene intolerancia oral. Nosotros sabemos que estos niños chiquitos, sobre todo un niñito de 3, 4 meses, por ejemplo, que esté vomitando, se va a deshidratar y no va a poder recibir los medicamentos vía oral porque hay una intolerancia oral. Entonces tiene que ser hospitalizado para poder darle el antibiótico pues endovenoso, ¿no? Inclusive los niños que han fallecido, que les han hecho las necropsias posteriormente, ¿por qué fallecieron? Con diagnóstico de neumonía, y lo que se ha visto que no fue necesariamente la causa, sino fue la deshidratación, porque estos niños no toleran la vía oral, no se hidratan, y eso es lo que puede conllevarlos a la muerte, más que el no haber usado un antibiótico inicialmente, ¿no? También tenemos la presencia de politirajes y cianosis, lo cual nos está hablando ya de gravedad, que hay un compromiso importante que pues está motivando ellos, ¿no?
La necesidad de oxígeno, evidentemente, si está desaturando, si tiene menos de 92, ese niño se tiene que hospitalizar. El mal estado general, que lo podemos ver a la endoscopía, ¿no? Alteraciones del sensorio, que el paciente esté con tendencia al sueño, y lo que voy a mencionar, el riesgo social, porque de repente es un niño que no está tan mal, pero si tú lo vas a mandar a casa junto a una mamá que no le va a dar la medicación, que no lo va a alimentar, que no lo va a hidratar, pues estamos frente al riesgo social. Entonces ahí sí tienes que dejarlo igual hospitalizado, ¿no? Y también en qué circunstancias. De repente tu paciente vino, le dice tu tratamiento y le dices que regrese. Normalmente siempre cuando es un niño con neumonía se tiene que reevaluar. Entonces tú le pides que regrese a las 24 horas, 48 horas. Y ves que el paciente, en vez de haber mejorado, ha empeorado, evidentemente tienes que hospitalizarlo porque algo está mal, o no está recibiendo el antibiótico correctamente, o de repente es un germen resistente, ¿no? En esas circunstancias tienes que hospitalizar. Ahora, ¿cuáles son los criterios de severidad, ¿no? El aleteo nasal, la presencia de politiraje, cenosis, tejido respiratorio, que requiere oxígeno y alteración del sensorio. ¿Y cuáles son los factores de riesgo justamente para que una neumonía sea grave, en este caso? Para que una neumonía sea grave en un niño menor de 2 meses. Por eso hemos dicho que en esos niños no vamos a pensar ni vamos a intentar diferenciar que si es viral o bacteriana, le vamos a cubrir con un tratamiento antibiótico como si fuera una bacteriana y con obviamente hospitalizado, ¿no? Mal estado general, que tenga comorbilidades, riesgo social, casi lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Estos son los que nos van a dar factores de riesgo para gravedad, para que tenga una neumonía grave o severa. Tenemos acá, por ejemplo, la neumonía severa, al menos uno de los siguientes signos, ¿no? Que haya presencia de tiraje, aleteo nasal, quejidos, cianosis. Y para neumonía muy severa, al menos uno de estos, que dé signos de cianosis central, incapacidad para alimentarse o beber, o vómitos persistentes que tengan convulsionando, letargia o coma, dificultad respiratoria, ¿no? Ahora, acá mencionamos que el cuadro clínico de una neumonía viral usualmente cursa con signos y síntomas de un cuadro catarral en un niño que generalmente luce bien, a diferencia de las bacterianas, ¿no? Entonces, como les he mencionado, realmente pues si leen, hay muchos artículos que dicen que PCR sirve, que el hemograma sirve, y hay otros que dicen que no, pero finalmente lo que hasta ahora sabemos es que no hay una prueba que te pueda diferenciar así se cierta cuál es viral y cuál es bacteriana para que tú puedas decir este es viral y yo no le doy nada, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que tener en cuenta que en general en neumonía viral el niño luce bien, ¿no? En cambio en las neumonías bacterianas lucen sépticos, más comprometidos. Con respecto al manejo de la neumonía, entonces tenemos acá las medidas generales y preventivas. Bueno, las generales, como mencionamos, el control perinatal de la madre gestante, la lactancia materna que ya les he mencionado, hasta los 6 meses, que tenga pues sus vacunas completas, su CREP, ¿no? La alimentación complementaria que sean con alimentos adecuados a su edad, que deba pues también intervenir ahí la nutricionista, una adecuada práctica de lavado de manos para evitar los contagios, evitar la exposición a los contaminantes del aire ambiental, tanto extradomiciliarios así como los intradomiciliarios, y evitar el contacto con personas enfermas, con infecciones respiratorias agudas, ¿no? En invierno sobre todo estas enfermedades aumentan porque si bien es cierto aumenta el frío, ya se sabe que el frío en sí no es un factor condicionante, sino más bien lo que conlleva ello, ¿no? Entonces cuando hay frío las personas cierran las ventanas, hay poca ventilación y si alguien estornuda pues todo se contagia, ¿no? Entonces las enfermedades respiratorias se transmiten fácilmente porque hay hacinamiento, porque estamos en un ambiente cerrado, ¿no? Y eso sucede en épocas de frío, ¿no? Entonces, con respecto a la terapéutica, debemos recordar que no está indicado los sintomáticos respiratorios, por ejemplo, los antitusígenos, ¿no? Lo que supuestamente alivian a los niños, ¿no? La mayoría de las neumonías, debemos recordar eso siempre, son producidas por virus, pero a nosotros siempre nos preocupan las neumonías bacterianas porque son las que de repente van a llevar a que el niño esté séptico, a que haya mayor mortalidad, etc. Pero debemos recordar que la mayoría son virales, ¿no? Y si son virales, pues no van a requerir antibiótico y se van a manejar ambulatoriamente, ¿no? Salvo excepciones, como por ejemplo la neumonía por influenza, es así, probablemente utilicemos el oseltamivir, que es lo que tenemos, y sí vaya a requerir estar hospitalizado, pero en general las otras virales no requieren de recibir un tratamiento, ¿no? Y bueno, entonces, ¿en quiénes consideramos usar antibiótico en un paciente con neumonía? Como habíamos mencionado, en todos los niños que tengan menor de 2 meses de edad, ¿no? Que tengan desnutrición severa, que no estén vacunados y que tengan comorbilidad.
porque esto lo va a predisponer a sobreinfección bacteriana. Entonces acá tenemos niños con neumonía no complicada sin criterio de hospitalización. ¿Qué cosa deben recibir estos niños? Entonces un niño que no tiene neumonía complicada y no tiene un criterio de hospitalización, que significa que va a recibir en su casa un tratamiento ambulatorio y tiene que ser supervisado, ¿no es cierto? Y básicamente se va a resumir en dos cosas, ¿no? El tratamiento de soporte y la prescripción de un antibiótico si es que consideramos que es una neumonía bacteriana. A ver, acá tenemos un acróstico para acordarnos fácilmente. Faltan, primero, el alivio de la fiebre. Si es una neumonía viral o bacteriana, puede estar asociada a fiebre, entonces pues lo aliviamos la fiebre. ¿Con qué? Normalmente utilizamos, igual en la guía de MISA también está, y van a encontrar en todos los puestos de salud el paracetamol, ¿no es cierto? En algunas circunstancias de repente el ibuprofeno, pero lo usual es el paracetamol, ¿no? O el metamizol también en otras circunstancias, ¿no? Si son alérgicos. Otro, debemos continuar con la alimentación. Esto es tratamiento de soporte, se va a dar en la neumonía viral y en la bacteriana. La diferencia es que en la bacteriana, además de esta, le vas a agregar el antibiótico. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? El niño tiene que continuar con su alimentación. Tenemos que aumentar la ingesta de líquidos porque sabemos que por la fiebre, por la taquimia, etcétera, va a haber una pérdida pues, de líquidos y que debemos reponer. Entonces, debemos aumentar la ingesta de líquidos. Y está justo la T de tos para justamente recordarnos que no debemos usar medicamentos controladores de la tos, porque la tos es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para tratar de limpiarse a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no hay ningún objetivo para controlar la tos, entonces no se debe utilizar antitusígenos. Y debemos reconocer los signos de alarma, reconocimiento de los signos de alarma, que esto es lo que nosotros le vamos a explicar a la mamá para que se lleve al niño a su casa, ¿no? Porque estamos hablando de un tratamiento de soporte, que es un niño que va a ser manejado en su casa. Entonces tenemos que explicarle esto a la mamá, explicarle cuáles son los signos de alarma, que aumente la frecuencia respiratoria, ¿no? Que haya estiraje, tenemos que explicarle a la mamá, o que el bebito ya no quiera comer, que esté vomitando, que haya un compromiso del estado general en cualquier momento, que no pueda dormir o que tenga pues más bien tendencia al sueño, ¿no? Y que persista la fiebre o empeoramiento del cuadro clínico. Entonces nosotros, en resumen, cuando le decimos a la mamá, señora, usted se va a llevar a su casa a su niño, le puedes explicar esto, ¿no? Pero a veces las mamás se olvidan, dicen cómo es la frecuencia respiratoria, cómo es el tiraje, ¿no? Entonces, lo más práctico que siempre le decimos a las mamás es que simplemente, así como está tu hijito, tú lo ves peor, lo tienes que traer en cualquier momento, ¿no? Tampoco no a las 48 horas, porque algunos niños se pueden poner mal, porque eso ha sucedido. Hemos visto casos, ¿no?, reales, que llegan a emergencia un niño mal. Entonces decimos, pero señora, ¿por qué no lo trajo antes a su hijito? No, porque yo lo llevé ayer, ¿no?, mi puesto de salud y me dijeron que esperé 48 horas y todavía no han pasado las 48 horas. Entonces yo pensé que era parte, dice la señora. Entonces hay que explicarle que a la percepción del padre, que si lo ve, pues el hijito peor, bajo su percepción, más agitado o que fuere, o que no quiere comer, también hay que mencionarlo, lo tiene que traer en cualquier momento, ¿no? No necesariamente tiene que esperar las horas, las 24, las 48 horas, en cualquier momento simplemente, ¿no? Y si viene el paciente, pues si no estaba grave, volver a su casa, pero si estuvo grave, pues se puede haber salvado una vida, ¿no? Y N de limpieza de fosas nasales, ¿no? Parece algo tan trivial, tan simple, pero es muy importante porque sabemos que los niños pequeños, por la anatomía que tienen, que es diferente, entonces ellos tienen una respiración básicamente nasal, no saben respirar por la boca, los bebitos sobre todo, están que se ahogan. La mamá viene de emergencia porque el bebito se ahoga, pero no es que se está ahogando, simplemente que tiene la nariz tapada y como el niño no sabe aún tener la respiración bucal, entonces pues está literalmente ahogando, ¿no? Entonces esto parece algo muy simple, pero es muy importante porque si el niño tiene la nariz tapada, entonces ¿qué va a pasar? No va a poder lactar, no va a poder tomar su leche, se va a deshidratar y ese simple hecho de deshidratarse puede llevar a una complicación mayor. Y bueno, con respecto al antibiótico, todas las guías del mundo prácticamente lo dicen, ¿no? Simplemente que si es una neumonía que tiene la comunidad, debemos utilizar solamente amoxicilina. Eso dice la mayoría de guías, ¿ya? Ahora, ¿cuánto de dosis le damos? Le damos una dosis de 80 a 100 miligramos por kilo día, que lo podemos dividir en 2 o 3 dosis. Aquí he puesto en mi presentación 7 días, sin embargo, la OMS refiere que 5 días es suficiente, ¿no? Ahora, si el paciente es alérgico,
con la amoxicilina, ¿qué opciones tenemos? Pues podemos darle el cloranfenicol de 50 a 75 miligramos kilo día en 3 a 4 dosis bioral por 7 días. Por algún motivo el cloranfenicol en los últimos años ha sido poco usado, por lo cual ahora se ha visto que en los últimos estudios pues tiene una alta sensibilidad, ¿no? En cambio la que tiene una alta resistencia es la citromicina, que ha sido usada a pasto por todo el mundo, y bueno, en este caso estamos hablando de Perú, ¿no? Que todo el Perú prácticamente lo ha usado, la citromicina, y tenemos más de un 70% de resistencia al neumococo de la citromicina, ¿ok? O sea, la citromicina sí te puede servir para un germen atípico, para un micoplasma, para una bordetela, ¿no? Pero para el neumococo específicamente hay más del 70% de resistencia, entonces hay que pensarlo dos veces. Y si estamos pensando en neumococo, no va a ser nuestro medicamento de elección. ¿Cuál podría ser? Cloranfenicol, que tiene pues más de un 80% de sensibilidad. Entonces ¿por qué? Probablemente porque hemos estado usando poco a través de estos últimos años, y ahora pues en la última guía nacional está puesta el cloranfenicol como una de las alternativas de primera elección. Entonces, chicos, si tienen sospecha de neumonía, están en su puesto de salud, no te van a hacer bolas, solamente le van a dar su amoxicilina, porque están pensando que es un germen de la comunidad, ¿ok? Ahora, pero si es un niño que tiene cofactor, comorbilidad, pues ahí sí lo tienes que derivar, su cardiópata, etcétera, pues ahí sí lo tienes que derivar, ¿no? Pero si estamos hablando de un eutrófico, amoxicilina, y no va a haber ningún otro problema. Y lo que es importante es el seguimiento, ¿no? Entonces aquí he puesto evaluar las 48 horas, que es el promedio, pero siempre reiterarle, como les mencionaba a la mamá, que en cuanto usted lo vea mal a su hijito, en cualquier momento lo tiene que traer, porque a veces las mamás pues nos toman nuestras indicaciones así al pie de la letra, y de verdad su niño está mal y no lo traen porque dice falta las 48 horas, ¿no? Ahora, si el cuadro clínico pues empeora, entonces, ahí está, lo puse, si el cuadro clínico empeora, acudir en cualquier momento al establecimiento de salud, ¿no? Aunque no haya pasado sus 48 horas, ¿ya? Ahora, signos de alarma, lo que les había mencionado, que la fiebre persista, una fiebre alta, más de 38 grados, que tenga dificultad para respirar. Eso es lo que nosotros le decimos a la mamá, ¿no? Señora, que su hijito tiene dificultad para respirar, si no come, no tiene líquidos, que no mejora o simplemente está empeorando, que tenga mala apariencia en general, ¿no? Un niño irritable, sonoliento, que es finalmente lo que nosotros vemos cuando llega un niño en emergencia. Recordar que la presencia de fiebre como único factor no es un criterio de gravedad ni de hospitalización, salvo antecedentes de convulsiones febriles. No debemos recordar eso, porque muchas veces todo el mundo se alarma por la fiebre, o al revés, el niño está somnoliento, no come nada, dice, pero no hace fiebre, entonces que se vaya a casa. Entonces recordar que la fiebre pues no debemos darle tanto valor así, ¿no? Bueno, entonces lo controlamos al paciente a las 48 horas. Si la evolución es favorable, ¿qué vamos a hacer? Bueno, señora, su hijito está mejorando, entonces usted se lo puede llevar a su casa y complete su tratamiento de 7 días. 7 días hemos puesto, pero reitero que en la OMS han puesto 5 días, pero también hay que recordar que en la OMS los criterios para el diagnóstico de neumonía pues básicamente es respiración rápida, básicamente, ¿no? Y hay muchos que entran en ese grupo que de repente no son neumonía realmente, ¿no? Porque a ellos refieren que les ha ido bien con 5 días. Ahora, ¿pero qué pasa si la evolución es desfavorable? ¿Qué pasa si este niño, más bien al contrario, está empeorando? Entonces nosotros tenemos que pensar en que tal vez está incumpliendo el tratamiento, como el caso que les mencioné, ¿no? Entonces la mamá supuestamente le da el medicamento, pero como no lo ha diluido bien, realmente le está dando agua, entonces el paciente no está recibiendo nada. O esta neumonía podría estarse complicando. ¿Cómo se podría complicar una neumonía? Se podría complicar con un derrame, se podría complicar, o de repente es un niño que tiene neumonía y de pronto es un asmático, también se desencadenó su crisis de asma, puede estar haciendo telectasias, o puede ser que este niño no esté vacunado y pues esté desarrollando una neumonía necrotizante, ¿no? Por un neumococo agresivo, lo que mencionamos, por gérmenes resistentes, o que tenga otros por ejemplo, virus, gérmenes atípicos, ¿no? De repente nosotros pensamos en un neumococo, que es lo lógico, y nadie nos podría cuestionar si le empezamos un tratamiento a un paciente dirigido a un neumococo porque es la bacteria más frecuente, pero de pronto es un germen atípico, entonces pues obviamente el tratamiento no va a ir bien. Entonces ahí nosotros pensamos en agregarle un tratamiento para un germen atípico. O tal vez ese niño también pueda tener un virus, puede ser que tenga un H1N1, entonces pues ahí nosotros plantearemos de repente iniciar el oseltamivir, el antiviral, ¿no es cierto? Muy bien, entonces si sospechamos que este niño está yendo mal, pues hay que pensar en todas esas posibilidades.
enfermedades, ¿no? Bueno, sospechamos que es un germen atípico, podemos utilizar la eritromicina, la claritromicina y la citromicina a las dosis que mencionamos. Casi todo el mundo le da acitromicina. ¿Por qué? Porque es fácil, pues se le da una sola vez al día y la mamá tiene que pelearse con el bebito y también te va a cumplir el tratamiento. Pero como hemos mencionado, el tanto usar acitromicina, estamos haciendo que la resistencia al neumococo específicamente sea tan alta, que es más del 70%. Muy bien, entonces tenemos acá la neumonía no complicada con criterio de hospitalización. ¿Cómo podría ser? También igual puede haber un niño que tenga una neumonía que no está complicada, pero que tiene un criterio de hospitalización. Y lo mismo, ¿no? Siempre nosotros manejamos el tratamiento de soporte y la prescripción de un antibiótico. Igual, si es una neumonía viral, ¿qué cosa indicaríamos, chicos? Solamente el tratamiento de soporte, ¿no? O sea, el falta que les dije, ¿no? Manejan la fiebre, la alimentación, tienen que hidratar al niño, tienen que ver que su nariz respire bien, que no le den ningún antitusígeno, porque eso más bien al contrario, los antitusígenos pueden incluso deprimir al niño, pueden mantenerlo más somnoliento todavía, más dormido todavía, ¿no? Y si ya pensamos en que es una neumonía adquirida en la comunidad, pues ya sabemos nuestra amoxicilina. Si es alérgico a la amoxicilina, ya hemos mencionado las opciones, clorfenicol, por ejemplo, o en este caso puede ser también un macrólido, ¿no? Ahora, tenemos acá un paciente que sí requiere hospitalización. Entonces, estamos frente a varios escenarios. Hemos estado hablando del niño ambulatorio. Ahora, ¿qué pasa con el niño que requiere hospitalización? Entonces, ¿para qué lo vamos a hospitalizar? ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿por qué lo hospitaliza? Porque de repente el niño no está alimentándose, entonces de repente va a requerir pues, una alimentación parenteral o una hidratación endovenosa, va a requerir que yo le pase el antibiótico por la vena porque no me está tolerando. O sea, ¿cuál es la razón para la cual hospitaliza a mi paciente, no? Puede ser para manejo de la fiebre, administración de oxígeno si está desaturando, porque el hecho pues, de estar desaturando también te va a llevar obviamente pues, a la cianosis, el quejido. Ahora también para un soporte hidroelectrolítico, realmente hay que hidratarlo, hay que darle un soporte nutricional. Entonces tengo que manejar cuál es la razón por la cual yo he hospitalizado a mi paciente. Y acá escogemos los antibióticos del paciente que ya está hospitalizado. Estamos hablando de un niño que tiene una neumonía pero que no está complicada, pero que sí tiene criterio de ser hospitalizado. ¿Por qué? Porque requiere oxígeno, requiere hidratación endovenosa, porque requiere alimentación, ¿no es cierto? Y acá pues el antibiótico que vamos a escoger, como les había mencionado, en un niño menor de 2 meses siempre le vamos a dar antibiótico, siempre, ¿ya? Aparte de las medidas de soporte, ¿no? Entonces acá tenemos como primera línea, igual, todas las guías lo mencionan, todas las guías internacionales que ustedes puedan leer lo mencionan, la ampicilina, gentamicina o amicacina, la combinación, ¿no? Antigenta o antiamica, ¿no? Y de segunda línea tenemos el potaxina más ampicilina. En un niño chiquito, un neonatito, pues una neumonía prácticamente es un diagnóstico ya de sepsis neonatal, ¿no? Porque no se puede diferenciar ni se puede excluir que solo tenga una neumonía, porque son niños pequeños donde las infecciones son diseminadas. Y por eso se da un tratamiento como para sepsis neonatal. Y tenemos acá en el niño mayor de 2 meses, ahí sí, ya podemos empezar. Por ejemplo, si como el niño no tolera la amoxicilina por algún motivo, entonces pues yo le puedo dar su penicilina sódica, ¿no? Le puedo dar ampicilina o le puedo dar clorfenicol, en este caso cualquiera de ellas, ¿no? Ahora en segunda línea, ya si estoy pensando pues de repente que este niño tiene un germen más agresivo, podríamos ya pasar a la oxacilina o podríamos pensar en cefalosporinos de tercera generación. Pero ¿qué pasa? Al menos yo que trabajo en el hospital del niño, tú vas a la emergencia y todo el mundo está con ceftriaxona. Entonces, pero decimos, pero eso no es de primera línea, deberíamos empezar con su penicilina, deberíamos empezar con su ampicilina, ¿no? Y casi siempre la justificación es que no, porque el niño ya viene referido, estuvo en otro sitio, estuvo de repente pues ya con un tratamiento y no respondió y ya vino, entonces tenemos que dar una cobertura más amplia, es la justificación que siempre se tiene, ¿no? Bueno, ahora igual, tu paciente, tú ya lo hospitalizaste, pero no tenía factor para pensar que tuviera una neumonía complicada, ¿no es cierto? Entonces, lo hospitalizaste, tu niño ya de repente al segundo día, tercer día, ya tú lo hospitalizaste porque no toleraba la vía oral, por ejemplo, ahora ya tolera, entonces ya le puedes dar de alta, ¿no? ¿Okay? Si la evolución es favorable, mucho más. Ahora, pero ¿qué pasa si la evolución es desfavorable? Es decir, tu niño a las 48 horas que tú lo ves, en vez de estar mejor, está peor. Entonces, ¿qué cosa vas a pensar? Que de repente es una neumonía que ya se te está complicando. De repente está haciendo un empiema o
ha hecho neumotórax, ¿no? O es una neumonía necrotizante que empezó de repente a haber pocos necrosis. Puede ser una neumonía por gérmenes atípicos o como les había mencionado, de repente no es un neumococo, simplemente puede haber un virus adicionalmente, entonces este niño ya está yendo mal. Entonces ahí sí es obligatorio que le pides la radiografía de tórax. Es necesario, acá se dice, ¿ves? Si la evolución es desfavorable, reevaluar y considerar, porque ¿cómo te vas a dar cuenta si hay un derrame o se está complicando o si de pronto era unilobar y ahora es multilobar con una radiografía? Ahí sí es necesario que le pidas la placa porque tu paciente ya está hospitalizado. Ya, ahora, ¿cómo se puede complicar una neumonía? Se puede complicar con un derrame pleural, que es lo más frecuente, ¿no es cierto? Puede ser con una telectasia también. Las neumonías asociadas a telectasia son muy frecuentes, sobre todo en los niños pequeños, porque recordarán ustedes pues, que la anatomía de un niño pequeño es totalmente diferente de un niño grande a la de un adulto, ¿no? Todas sus estructuras son mucho más pequeñas. Incluso estábamos hablando con mi grupo hace poco sobre telectasias, ¿no? Que es muy frecuente en los niños. Cada vez que un niño tiene un broncoespasmo, tiene posibilidad de ser atelectasia porque la vía aérea es muy delgada, muy pequeña, y esa atelectasia es un tapón de moco que fácilmente se puede infectar, ¿no? Y puede considerarse la neumonía también. También, bueno, ¿cómo se puede complicar? Con un absceso pulmonar, una neumonía que de ser unilobar puede pasar a ser multilobar, puede haber neumotórax, pioneumotórax, neumonía necrotizante, septicemia finalmente, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Entonces, la neumonía complicada, ¿qué significa? Tenemos que manejar la complicación. Si de repente es un empiema, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar un tubo de drenaje para drenar todo ese pus y vamos a seguir con nuestro tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Y si es, por ejemplo, un neumotórax, pues igual le vamos a colocar un tubo de drenaje para que salga el aire y pueda expandir el pulmón. Entonces, tenemos que manejar la complicación. Dentro de las complicaciones agudas de la neumonía tenemos tres: la neumopatía supurada, neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. Entonces, toda la presentación ustedes ya la tienen, vamos a comentarlo porque creo que hasta 10:15 tenía su clase, ¿no? Bueno, ya, entonces acá vamos a ver las neumonías supuradas. Es una complicación que se observa en las neumonías, ¿no? Donde va a haber presencia de líquido en la cavidad pleural, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, ¿no? Cuando tenemos una neumonía puede haber una efusión paraneumónica, ¿no? Esa efusión paraneumónica se asume que es un líquido, pero aséptico, o sea, es un líquido que no tiene gérmenes y que tu mismo tratamiento para la neumonía que estás dándole, que puede ser la amoxicilina o puede ser clonazepam, debe lograr que ese líquido se reabsorba y no requerir ninguna intervención adicional. Pero ahora, si este líquido sí se contamina, es decir, si tú sacaras este líquido encontrarías gérmenes, entonces estamos hablando de un empiema. Entonces ahí tú tienes que drenar, entonces tienes que dejar el antibiótico y a la vez también tienes que drenar esa secreción purulenta, ¿no es cierto? En estas circunstancias vamos a pensar, ya no vamos a pensar que es un neumococo solamente, podríamos pensar que es de repente un estafilococo, pero siempre, como les había mencionado, el estafilococo neumonía siempre es el más frecuente. Pero en estas circunstancias que vemos que se está complicando, debemos pensar que además pueden haber otras bacterias también implicadas, ¿no? Como el Staphylococcus aureus, como el Haemophilus, ¿no? Ahora también debemos recordar que tenemos un país donde hay mucha incidencia de tuberculosis, también las neumonías tuberculosas también pueden asociarse obviamente a derrame pleural, ¿no? Y si el niño no mejora, tenemos que pensarnos ya en otro tipo de patologías. Entonces, ¿cómo así se produce? Bueno, por continuidad, por inoculación, por vía hematógena y por embolización séptica, ¿no? Tuvimos un caso hace poco nosotros que llegó un niño que tenía una lesión justamente en la rodilla, que, bueno, finalmente lo que hubo fue una infección en esa zona y a través de una embolización séptica se diseminó, y como es una embolización, es decir, va por vía sanguínea, afectó a ambos pulmones, ¿no? Y característicamente es por Staphylococcus aureus y se manifestó con lesiones cavitadas bilaterales en este paciente que les menciono, que posteriormente pues vimos que hubo una recuperación bastante buena, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, un poco para reiterar, porque los factores de riesgo de alguna forma van a repetirse, ¿no? Tanto para gravedad como también para complicaciones. Las alteraciones inmunológicas, las cardiopatías, antecedentes de prematuricidad, las enfermedades pulmonares crónicas, la desnutrición, las secuelas neurológicas y la corta edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser este paciente con neumonía? Pues sus síntomas van a ser habituales como todas las neumonías: fiebre, tos, disnea, cianosis, etcétera, ¿no? Pero acá puede haber también
dolor pleurítico, si estamos hablando de un empiema. ¿Por qué? Porque la pleura al separarse pues va a ocasionar el dolor, ¿no? Puede haber un dolor referido al abdomen y compromiso pues del estado general, ¿no? Entonces, ¿cuándo pienso yo que el paciente se está complicando? Cuando hay un empeoramiento del estado general, cuando persiste la fiebre o de pronto la fiebre se fue y reaparece la fiebre, ¿no? Y cuando hay mayor dificultad respiratoria. Igual, el examen físico va a depender también de la complicación. Por ejemplo, si es un neumotórax, pues no habrá muy vesicular, ¿no es cierto? Y si es un derrame, también vamos a encontrar una disminución o abolición también del muy vesicular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo importante es que debemos sospecharlo, ¿no es cierto? Yo estoy pensando que mi paciente se está complicando, eso es lo primero. Y como les he mencionado, si el paciente se está complicando, estás pensando en una neumonía complicada, ahí sí es necesario que pidas una radiografía de tórax, no solamente incluso una radiografía, puedes pedir también una ecografía, porque si estamos pensando que es un empiema, la ecografía nos va a decir si ese líquido está libre o ya está talicado o ya está organizado, y de acuerdo ya vamos a tomar la decisión. Si está libre, pues podemos drenarlo, ¿no? Pero si está talicado, está organizado, probablemente nuestro tubo de drenaje no sea de utilidad, entonces tenemos que pasar incluso a pensar en la parte quirúrgica, ¿no? Y si tenemos un líquido, pues en este caso si es un empiema, pues tenemos que tomar la muestra de líquido, hacer el cultivo para poder aislar al germen, porque finalmente nuestra terapéutica, como ya hemos mencionado, va a ser empírica en base a los grupos bacterianos frecuentes de acuerdo a grupos etarios, ¿no? Acá tenemos una imagen, por ejemplo, en este caso es una neumonía complicada con empiema. Mi conclusión pues es líquido, entonces acá observamos un borramiento del seno diafragmático, una opacidad uniforme, y esto, como está ocupando un espacio, va a desplazar hacia el otro lado, ¿no? ¿Por cómo te das cuenta que esto no es una telectasia? Porque la telectasia sería diferente. La telectasia tracciona las estructuras adyacentes, entonces esta silueta cardíaca debería estar desplazada hasta por acá. Esto más bien al revés, está haciendo un efecto mecánico, más bien está desplazando hacia el otro lado, ¿no? Y los espacios intercostales también se pueden ver pinzados, por ejemplo, en una telectasia. Entonces son signos que también en la práctica lo hemos conversado, que nos ayuden a diferenciar, porque tú ves simplemente una radiopacidad. Ahora, si tienes una duda existencial y nada te aclara, pues puedes utilizar también tu ecografía, y eso te puede decir es líquido o es parénquima simplemente, ¿no? Si es líquido, pues tenemos que tomar la muestra para poder saber si es un empiema. Si tú tomas la muestra, ves que es pus y no tienes más que pensar, en ese momento tienes que colocar el tubo de drenaje, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si el derrame pleural pero es pequeñito, porque no va a implicar mayor complicación, puedes también darle el tratamiento antibiótico, pero siempre ya sabiendo que ha habido un derrame, tienes que pedir una radiografía de control en las 24 o 48 horas, porque a veces resulta que es un derrame pequeñito, dices, uy, sí, tiene su derrame, pero es pequeñito, simplemente le manejo con antibióticos vía oral, y me olvido de la revelación, ¿no? Entonces, de repente el volumen puede aumentar. Por eso es importante que siempre tenga un control, porque ha habido una complicación, ¿ya? Muy bien, acá tenemos que en algunas circunstancias puede ser necesaria una tomografía, inclusive, sobre todo en las neumonías necrotizantes, y sobre todo en aquellas en que pensamos que va a requerir un tratamiento quirúrgico. No se le pide tampoco a todos de rutina, ¿no? Con respecto al diagnóstico etiológico, igual tenemos que tratar de acercarnos lo más posible, porque siempre nuestra terapia inicial es empírica, pero nosotros debemos tratar de acercarnos a ver qué bacteria tiene ese paciente y en base a su sensibilidad darle tratamiento específico. Y podemos pedir hemocultivo, que viene positivo de 10 a 22%, una toracocentesis también nos puede orientar, porque en algunas ocasiones en una toracocentesis podemos encontrar de repente que no es neumonía simplemente, que es una tuberculosis. Hace poquito hemos tenido una niñita, justo actualmente tiene 6 meses de vida, que ha estado supuestamente con neumonía en tres oportunidades, que finalmente ha sido tuberculosis, ¿no? Tenemos que pensar en otras posibilidades cuando la paciente se complica o no se está mejorando, ¿no? Muy bien, entonces acá, cuando hay una complicación, el tratamiento médico, que es el antibiótico dirigido al germen que estamos sospechando, y el tratamiento quirúrgico, que puede ser con la toracocentesis, ¿no? Podemos colocar también fibrinolítico, finalmente si tiene que ir ya a un PAS o una toracotomía mínima. Y la duración de un tratamiento de una neumonía complicada pues no puede ser menor a 14 días, ¿no? Entonces a veces el paciente tiene un empiema, de pronto ya, al menos eso sucede, las medicinas ya quieren dar de alta, su paciente ya tiene 10 días, mi paciente no tiene fiebre, lo quiero dar de alta. Le dan de alta y todavía tiene su líquido, su derrame, su empiema, y a la semana el paciente está regresando, ¿no? Siempre tenemos que esperar que esté hospitalizado hasta que por lo menos no haya líquido o se resuelva por lo menos el empiema.
aunque pasen 2 a 3 semanas. Incluso menciona la literatura que puede ser hasta incluso 4 semanas de tratamiento parenteral y posteriormente le podemos dejar un par de semanas más vía oral, dependiendo de la intensidad, obviamente, ¿no? Y en cuadros graves, obviamente, podemos ya asociar medicamentos de mayor espectro, ¿no? Como vancomicina, oxacilina, ¿no? Porque ya estamos hablando de gérmenes que están condicionando pues, a complicaciones. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? Evacuar el material purulento. ¿Para qué? Para unificar el espacio pleural y lograr una expansión pulmonar adecuada, ¿no? En niños en general, según las guías, refieren que debemos realizar la toracocentesis y colocación de tubos en sala de operaciones, ¿no? Porque anteriormente se hacían en la cama del paciente, el paciente despierto, llorando, gritando, pero no, las últimas guías refieren de que es mejor hacerlo bajo sedación, porque incluso cuando están planificados bajo sedación puede haber una mayor limpieza y finalmente una recuperación más rápida del paciente, ¿no? El tratamiento del empíema, entonces, el antibiótico y el drenaje, ¿no? Y el uso de fibrinolíticos, que son sustancias que rompen la fibrina para que pueda ser evacuada totalmente. El VAS es un método ya quirúrgico y ahorita del cirujano para hacer la limpieza. En caso de no disponerse, pues la toracotomía mínima, que es la cirugía abierta, ¿no? ¿Y qué complicaciones puede traer? Esta neumonía complicada a su vez puede tener complicaciones, sí. Por ejemplo, las fístulas broncoplurales con pioneumotoras, puede también llevar a la taquipleura, que significa que esa pleura infectada pues se va a organizar todo, va a ocasionarse un engrosamiento, y eso es perjudicial para el paciente, sobre todo porque está en crecimiento, porque es como una coraza que no permite que el pulmón siga creciendo apropiadamente, ¿no? Y si no crece, pues ya luego conlleva pues escoliosis, a otras complicaciones, ¿no? O que tengan también bulas. Hay niños que se quedan después de una neumonía complicada con tremenda bula que puede, en cualquier momento puede romperse y puede provocar una motora. Entonces, en esa ocasión esperamos a que el paciente reduzca la bula o de lo contrario el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque tampoco lo podemos dejar de alta porque sabemos que eso se puede romper en cualquier momento y puede ser neumotoras. ¿Ya? También los pulmonares y la bacteriemia, pericarditis, que también hemos tenido por continuidad, ¿no? Muy bien, entonces finalmente, bueno, el manejo del absceso y la neumonía necrotizante en general y básicamente el tratamiento antibiótico. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que quisieran comentarme? No sé, porque es un tema que siempre vamos a ver y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo la diferencia de que si es viral, bacteriana, a veces no se puede diferenciar, justo me decían en la práctica si es una bronquiolitis o si es una neumonía, ¿cómo le podemos diferenciar? No sé si tienen algún comentario con respecto a ello o de lo contrario para dar ya culminada la clase. Bueno, entonces daré por culminada la clase, ¿ya? Sí.